Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, hay una creencia súper arraigada en nuestra sociedad, ¿no? Esa idea de que el amor hacia los nuestros tiene que funcionar, o sea, literalmente como un escudo protector. Ya, totalmente. Como construir un muro, ¿verdad? Exacto. Un muro de ladrillos invencible. Pensamos que si conseguimos un buen trabajo, si tomamos decisiones con mucho cuidado y evitamos riesgos, vamos a poder separar a la gente que queremos del dolor del mundo exterior. Claro, y es una intención muy noble, reconfortante incluso. Lo es. Pero los textos que vamos a analizar hoy en esta exploración destruyen esa fantasía por completo. O sea, nos obligan a replantearnos qué significa realmente proteger a alguien. Y fíjate que es una demolición muy necesaria, porque, a ver, esa idea de la fortaleza acaba siendo una trampa. Creer que el afecto puede ser un escudo literal frente al sufrimiento no solo es ingenuo, sino que acaba debilitando a las personas que intentamos proteger. Por eso hoy nos metemos de lleno en una exploración exhaustiva de unas notas fascinantes, un documento que se titula Día 84. Y ojo, hay que advertir a quien nos escucha que esto no es un resumen de un libro y ya está. No, para nada. Es un análisis a fondo, casi una inmersión en un ensayo que recopila pues más de 15 fuentes distintas. Madre mía, es que el abanico es increíble. Hablamos de sabiduría que va desde el Bhagavad Gita, ese texto fundacional brutal sobre la mente, hasta Richard Feynman, Premio Nobel de Física, pasando por gente como Helen Keller o Winston Churchill. Es un viaje, la verdad. Y el propósito de este análisis es desentrañar cómo estas mentes tan brillantes, tan diversas entre sí, han entendido cosas dificilísimas, o sea, el sufrimiento, la suerte, la libertad, y al final lo que define la calidad de nuestra vida interior. Es como un manual de supervivencia, ¿no? Exacto, un manual de supervivencia emocional y filosófica. Y el punto de partida de este manual rompe todos los esquemas, porque ataca frontalmente esa idea de proteger a los nuestros. Sí, el texto empieza apoyándose en una cita de Siddhartha, la novela de Hermann Hesse, y hay un momento ahí que te corta la respiración. Dice que un padre no puede evitar a su hijo el sufrimiento por el que él mismo ya ha pasado. Es demoledor. O sea, te dice que no puedes prevenir el dolor de los que amas simplemente porque el dolor es una parte estructural de la vida. Claro, te quita de un plumazo esa ilusión de control absoluto. Eso es. Y ojo, no lo hace desde el cinismo o la desesperación, ¿eh? Es un realismo radical. Porque cuando aceptas que el dolor es inevitable, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo prevengo el sufrimiento? Pasa a ser cómo enseño a alguien a vivir dentro de ese sufrimiento, ¿no? Exactamente. Cómo operar de manera efectiva cuando las cosas van mal. Y aquí es donde la perspectiva de Richard Feynman le encaja a la perfección. Feynman, claro, un genio de la física, pero que también estaba súper obsesionado con cómo aprendemos. Sí, y él decía que el error enorme que cometemos en la educación o en la crianza es centrarnos solo en cómo tener éxito. Su argumento es que hay que enseñar explícitamente cómo responder cuando fracasas. Porque, a ver, el éxito no está garantizado nunca. El mundo exterior es un caos de variables, o sea, cosas que no controlamos en absoluto. Totalmente. Basar tu identidad en conseguir resultados exitosos siempre es estadísticamente imposible. Por eso Feynman dice que pasemos de intentar dominar el mundo a dominar nuestra respuesta ante el mundo. Y esa idea de dominar la respuesta interna nos lleva directo al Bhagavad Gita. Este texto antiguo lo expone de una forma muy rotunda. Dice que la mente bajo control es nuestra mejor amiga, pero descontrolada es el peor enemigo. Claro, no te salva el estatus, ni el dinero, ni siquiera tus amigos. Te salva tu propia mente. Es la única herramienta que tienes. Es que nadie te la puede quitar. Y a esto se le suma una frase de Richard Bach en el documento que dice que tu felicidad no puede depender de lo que haga o piense otra persona. Si unes las tres cosas, tienes un argumento blindado. Siddhartha te dice que el dolor es inevitable, Feynman te dice que entrenes tu respuesta al fracaso y el Gita remata diciendo que tu mente es el único instrumento para lograrlo. A ver, pensando en cómo funciona esto, me viene a la cabeza una analogía. Porque siempre se habla de la mente, yo qué sé, como un escudo. Pero es más bien como ser un marinero. A ver, explícame eso. O sea, un marinero no puede controlar las tormentas. Las olas gigantes, el viento huracanado, todo eso va a estar ahí y representa el sufrimiento o las acciones de los demás. No puedes apagar la tormenta. Claro, la tormenta es el caos exterior. Exacto.
pero el marinero asume el 100% de la responsabilidad sobre cómo ajusta sus velas. Y esas velas son nuestra mente. Ajustarlas bien es lo único que nos da poder real para seguir avanzando sin hundirnos. Me encanta esa analogía, porque subraya que no causamos la tormenta. Y ajustar las velas no significa culparnos por el viento, significa reconocer que es lo único que podemos manejar. Pero claro, si las velas son nuestro único control, hay que cuidarlas. Ese es el problema, que tienden a estromearse. Según las notas del día 84, la mayor amenaza para una mente disciplinada no es que seas un ignorante, es algo mucho más peligroso. La certeza, ¿verdad? Exactamente, la certeza. Es esa rigidez que paradójicamente te da la experiencia. Cuando tienes éxito, te calcificas. O sea, te confías y te estancas. Claro, el cerebro humano crea atajos. Si algo te funciona, lo repites, y con el tiempo, esos atajos se vuelven dogmas. Para ilustrar esto, el documento menciona una historia fascinante del autor Robert Greene sobre Mozart. Mozart ya era una superestrella en ese momento, ¿no? Totalmente. Un compositor maduro, súper famoso en toda Europa, con un estilo muy consolidado. Pero de repente descubre la música de Johann Sebastian Bach. Que entiendo que era radicalmente distinta a lo que él hacía. Completamente diferente. Bach usaba un contrapunto riguroso, muy denso, casi matemático, frente a la fluidez melódica de Mozart. A ver, la reacción normal en alguien con el ego de Mozart habría sido decir, esto no me interesa, yo soy el mejor. Exacto, ponerse a la defensiva para proteger su territorio. Pero Mozart suspendió su ego, abrió la mente y se pasó casi un año estudiando intensamente a Bach, no para copiarle, sino para absorber esa arquitectura. Madre mía, qué humildad. Y Robert Greene usa un concepto del poeta John Keats para explicar esto. Lo llama capacidad negativa. Es la habilidad de tolerar la incertidumbre, de no entender algo al principio sin sentir esa necesidad histérica de llegar a una conclusión rápida. Aquí hay una contradicción fascinante. Porque, a ver, nos pasamos la vida entera estudiando, intentando ser súper expertos en lo nuestro para ganar confianza, pero ahora resulta que la certeza absoluta es una enfermedad. Una enfermedad cognitiva, ¿sí? O sea, la verdadera maestría es la capacidad de volver a ser un principiante de forma voluntaria. Totalmente. Y entiendo que suene contradictorio, pero la certeza provoca un cierre cognitivo. El ego te dice que, como ya sabes de algo, no necesitas aprender más. Te vuelves ciego a lo nuevo. Eso es. Volver a ser un principiante, usar esa capacidad negativa, no significa que olvides lo que ya sabes. Significa que desactivas la arrogancia. Abrirse no diluye tu identidad, la expande. Es un cambio de chip espectacular. Y el documento cierra esta parte con una parábola buenísima, de Anthony de Melo. Un maestro les pregunta a sus alumnos, ¿qué vale más, si la sabiduría abstracta o la acción concreta? Y los alumnos dirían que la acción, me imagino. Claro, muy pragmáticos ellos. Pero el maestro les rompe los esquemas y dice, ¿y de qué sirve la acción si procede de un corazón no iluminado? Claro, es que hacer cosas por hacer sin una mente receptiva es solo repetir viejos patrones en piloto automático. Exacto. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado para que nadie nos malinterprete. Alguien podría escuchar esto de fluir, abrir la mente, tolerar la incertidumbre y pensar, pues me relajo, me dejo llevar por la vida y ya está. Claro, como si la capacidad negativa fuera ser alguien pasivo o sin dirección. Pero las notas del día 84 dan un giro magistral aquí. Te demuestran que la verdadera libertad y lo que solemos llamar suerte necesitan una estructura personal súper rígida. O sea, la libertad nace de la restricción. Esa es una de las ideas más potentes que he leído. Sí, entra de lleno en la paradoja de la libertad. El texto cita a Peter Ralston, un experto en artes marciales, que dice algo brillante. Afirma que solo comprendiendo y aceptando los límites de tu movimiento consigues la verdadera libertad de movimiento. La libertad no es la ausencia de reglas. Para nada. Es el dominio absoluto dentro de una estructura. Y para que esto no suene tan abstracto, el documento nos lleva a la biomecánica, al levantador de pesas Tommy Kono. Ah, el halterófilo. Este ejemplo es visualmente muy claro. Muchísimo. Kono explicaba que el poder explosivo al levantar pesas no viene de estar relajado. Nace de un centro superestable, de una tensión controlada en las caderas y la espalda. Si no tienes un ancla física rígida, la fuerza se pierde por todos lados. Pues esto se traduce exactamente a la psicología.
El movimiento libre requiere un punto de apoyo inamovible. Y en nuestro día a día, ese punto inamovible se llama hábito. Aquí entran en juego pensadores como Napoleon Hill y Simon Sinek. Sí, Hill explicaba que un mal hábito no se quita solo con fuerza de voluntad. Eso es un mito. Un hábito solo se reemplaza cuando metes otro hábito mucho mejor estructurado. Y Sinek añade que esa estructura se hace poco a poco, con pequeños cambios consistentes. Claro, a nivel neurológico, cuando creas hábitos rígidos, automatizas procesos y liberas espacio en tu cerebro. Así tu mente consciente puede usar esa capacidad negativa y ser creativa de verdad. La espontaneidad productiva es hija de una disciplina estricta. Qué gran frase. Y esto nos lleva a un tema que me fascina, la suerte. Uf, la suerte, sí. Porque claro, el texto vincula toda esta disciplina con tener buena suerte. Citan al golfista Arnold Palmer, que decía que cuanto más practicaba, más suerte parecía tener. Y Jim Kwik, que dice que el aprendizaje aplicado es un superpoder para atraer oportunidades. Exacto. Y Kyle Bass, el inversor, que lo resume en plan, haz tu propio trabajo. Esa disciplina solitaria es lo que la gente desde fuera llama buena suerte. De hecho, en el documento hay una frase anónima maravillosa sobre esto. La del paraguas, no. Sí. Dice, la suerte brilla para todos, pero tienes que mirar hacia arriba y quitarte el paraguas de encima. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntame tu teoría del paraguas. Porque solemos pensar que el problema de la gente es la pereza. Pero no es verdad. La mayoría no es perezosa. Están protegidos. El paraguas es ese miedo al rechazo, esa necesidad de certeza de la que hablábamos. Claro, construimos vidas tan blindadas y seguras que nos volvemos inmunes al riesgo, sí, pero también a la buena suerte. Exacto. Llevamos el paraguas abierto a pleno sol por si acaso llueve, y nos pasamos la vida entera sin sentir el calor. Es una metáfora preciosa y muy triste a la vez. El coste de oportunidad que pagamos por el miedo es altísimo. Pero a ver, llegados a este punto, si conectamos esto con el panorama general, hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál? ¿Para qué sirve todo esto? O sea, controlar la mente, crear hábitos rígidos, atraer la suerte. Nada de esto tiene sentido si se queda aislado en uno mismo. El núcleo emocional del día 84 es qué hacemos con todo esto en relación a las personas que nos importan. Y aquí es donde el documento te da un golpe al corazón. Lo hace a través de Ryan Holiday, que rescata una carta de Winston Churchill cuando tenía 12 años. Esa historia es desgarradora. Sí, estaba en un internado y su padre nunca iba a verle, siempre ausente. Y el pobre niño le escribe algo así como, me dio mucha pena que no vinieras a verme, pero supongo que estabas demasiado ocupado. Y lo que analiza Holiday ahí no es solo que el padre no estuviera, sino cómo el niño tiene que racionalizar ese abandono. O sea, los niños necesitan el amor de sus padres para sobrevivir. Y si no lo tienen, se inventan excusas nobles. Claro, el niño de 12 años prefiere pensar que su padre tiene asuntos súper urgentes antes que aceptar la terrorífica idea de que no es importante para él. Es durísimo. Y fíjate que Marco Aurelio, el emperador estoico, ya alertaba de esto, de la trampa de esquivar nuestras obligaciones afectivas poniendo como excusa los asuntos urgentes. Es que la urgencia siempre suena legítima. El correo de última hora, la crisis en el trabajo. Pero claro, a tu pareja o a tus hijos no les importa qué trimestre fiscal estás cerrando. Solo ven que no estás ahí. Y como dice el texto, el tiempo no se encuentra mágicamente en la agenda, ¿eh? El tiempo se hace. Eso mismo defendían Tolstoy y John Ruskin. Ruskin decía que la verdadera fuerza de una persona no se mide por lo que acumula para sí misma, sino por cómo usa sus dones para apoyar a los demás. La grandeza se mide en el amor y el respeto que devuelves. Y Helen Keller lo clavó al decir que solos hacemos poco, pero juntos muchísimo. Aunque ese juntos requiere presencia real. Presencia absoluta, sí. Pero, a ver, te planteo un dilema muy humano aquí. ¿Cómo reconcilia a alguien que busca la excelencia estas dos cosas? Por un lado, Kyle Bass te dice que te encierres a hacer tu propio trabajo para tener suerte. Sí. Y por otro, Marco Aurelio te dice que no descuides a los tuyos por estar ocupado. Parecen dos dimensiones totalmente incompatibles. ¿Cómo logras esa disciplina férrea sin que tu familia pague los platos rotos? Es el gran conflicto moderno, desde luego. Pero si te fijas, la síntesis de todas estas fuentes te dice que no es una contradicción. La disciplina interior de la que habla el Bhagavad Gita no es para aislarte en una cueva. ¿Ah, no? No, el objetivo de dominar tu mente es que puedas apagar el ruido de tu trabajo,
para que cuando estés con tu hijo o con tu pareja estés plenamente ahí. La disciplina sirve para que no tengas que usar la excusa de los asuntos urgentes. O sea, usar esa arquitectura mental para estar presente. Exacto. Quien tiene verdadera maestría sobre sí mismo hace el tiempo para los demás. No les da las sobras de energía del final del día. Tiene muchísimo sentido. Las velas bien ajustadas de mi marinero te permiten navegar la tormenta del trabajo para luego poder parar en el puerto y estar al 100%. Esa es la clave. Y justo después de toda esta intensidad filosófica, de repasar a Tolstoy y a Feynman, las notas del día 84 nos regalan un momento de respiro brutal. Sí. Aparece una preguntita súper simple en el texto, sin autor ni nada. ¿Cuál es la buena palabra? What's the good word? Y funciona como un gran reinicio. Te recuerda que todo este esfuerzo titánico de la mente no es para convertirte en un robot hiperproductivo. Entonces, ¿para qué es? Para algo muy simple, para poder aparecer en la vida de los demás, respirar y tener algo bueno y cálido que ofrecerles. Esa es la buena palabra. Es volver a la humanidad pura y dura. Y como síntesis final, la lección de Elisa Villaprosen que cierra las notas me parece espectacular. Es el resumen perfecto. Prosen dice que tenemos que practicar el amor, el perdón y la tolerancia hoy mismo, cuando las cosas van bien. Claro, como un entrenamiento en tiempos de paz. Eso es. Si no entrenas esa memoria muscular ahora, cuando llegue la crisis y el dolor inevitable del que hablaba Siddhartha, no vas a tener reservas para afrontarlo. Es la teoría de los hábitos de Napoleon Hill, pero aplicada al alma. Y esto cierra el círculo de esta exploración de una forma magistral. Porque el documento termina con una directiva súper provocadora. Dice, desengañar y liberar al corazón. Uncage your heart. Quitarle las rejas de la certeza y del miedo. Sí. Lo que nos devuelve a ese muro de ladrillos del principio. Ese muro protector era un mito. La verdadera protección es una mente flexible y un corazón libre. Y sabiendo que la calidad de nuestra presencia es lo mejor que podemos ofrecer al mundo, yo quiero dejar una pregunta en el aire para quien nos escuche. Adelante. Pensemos en esos asuntos urgentes que usamos como excusa. Hoy en día nuestro móvil, los correos, las redes, están diseñados con algoritmos para secuestrar nuestra atención y hacernos sentir que todo es una emergencia. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese asunto urgente en tu agenda de hoy, que en realidad es solo una excusa sofisticada para no prestarle atención a alguien que te está esperando? Estamos permitiendo que una pantalla nos robe el único bien irreemplazable que poseemos, que es nuestra presencia absoluta.